Si os parece, vamos a conocer la historia de un personaje absolutamente enigmático. Visitó España hace unos 30 años, exactamente en diciembre del 75. Reconoce cuando el equipo de Cuarto Milenio pudo ver estas imágenes del programa mítico Directísimo de la 1, pues nos quedamos sorprendidísimos, nos quedamos helados. Había una expectación tremenda en torno a esta figura un poco extraña de un hombre de pelo enlacado, mirada penetrante, que decía que era la reencarnación ni más ni menos que del conde Saint-Germain, una especie de ser inmortal. Y después, además, añadía que era capaz de eso, del gran sueño alquímico, transformar metales como el plomo en oro. En 1975, la opinión pública española quedó conmocionada ante uno de estos autotitulados alquimistas. Se trataba ni más ni menos que de alguien que afirmaba ser el conde de Saint-Germain, un individuo que triunfó en las cortes europeas del siglo XVIII, derrochando una fortuna que nadie sabía de dónde procedía y mostrando todo un rosario de misteriosos poderes que incluían el hipnotismo y la curación de las más diversas dolencias mediante las pócimas que fabricaba en su laboratorio. Saint-Germain, que afirmaba ser inmortal, desapareció tan misteriosamente como había vivido. En diciembre de aquel año, José María Íñigo, en el programa Directísimo, tuvo como invitado a Richard Chanfray, un ciudadano francés que había adoptado la personalidad del alquimista del siglo XVIII. Lo realmente impresionante fue que el misterioso personaje facilitó los medios para que el propio presentador realizara en directo una transmutación ante los ojos de científicos y joyeros que solo pudieron mostrar su asombro y certificar su incapacidad para detectar fraude alguno. Aquello, efectivamente, era oro, cuando tan solo segundos antes se trataba de humilde plomo. Años después, Chanfray, arruinado tras haber gastado una fortuna, se suicidaría llevándose a la tumba el último gran secreto de la alquimia. Se cuenta que días antes de su muerte, confesó a un amigo que en sus actos de alquimia no había truco. La piedra filosofal le fue confiada por un desconocido que le pidió que mostrara al mundo la verdad de la transmutación. La identidad de este personaje, o de la sustancia con la que durante años llevó a cabo sus actuaciones, son un misterio que el falso Saint-Germain se llevó consigo a la tumba. Doctor Fernando Braya, ¿cuál es el resumen de los diversos pruebas que aparece oro? Ahí lo teníamos, José María. Tú bregando con este misterioso personaje que realmente lo hizo delante de expertos. La que montaste fue increíble. ¿Cuánta gente había allí? Porque hemos podido solo acceder a cierta parte de la información, pero había decenas de especialistas observando aquel proceso alquímico. En principio había todo el público que estaba en el plató, pero yo había invitado para que fueran testigos de lo que iba a pasar a varios químicos, varios joyeros y a un ilusionista, a Juan Tamariz, para que viera que ahí no había ni trampa ni cartón desde el punto de vista del ilusionismo en lo que iba a suceder. Pero esta es la segunda parte, porque la primera tuvo lugar en París, tiempo antes. Yo había leído la historia de este hombre, me pareció interesante como para traerlo a Televisión Española, y con uno de los colaboradores del programa, Jesús Torbado, el famoso escritor y periodista, nos fuimos a París a conocerle, cenamos con él en su casa, en la casa del conde de Saint-Germain. Nos enteramos allí, cuando él nos recibió y abrió la puerta, que estaba casado con la famosa cantante Dalida. Y cenamos con ellos, y después de cenar pasamos a la cocina e hicimos pues prácticamente lo mismo. Previamente él ya me había avisado que yo trajera a la casa, a la cena, un poco de plomo, un pedazo de plomo, que comprara yo mismo y que firmara en ese trozo de plomo. Pasamos allí, me pidió él, yo hice todo, él no hizo nada. Me pidió que lo pusiera en un crisol, calentamos en la cocina el crisol y poco a poco aquello iba cambiando. Se hizo más pequeño el trozo de plomo, la verdad es esa, y después aquello fue cambiando de color, cambiando de color, cambiando de color, y aquello aparentemente era oro. Cuando yo le pregunté cuál es la razón por la que se ha hecho más pequeño, me dijo que él estaba relacionado con el peso atómico del plomo y del oro, y que en fin, una historia de esas. Bueno, me dijo, coge lo que ha salido de ahí, que parece oro, y llévalo a algún joyero de París y que te diga qué es lo que es. Casualmente yo tenía un primo de mi mujer en París que era joyero, se lo llevé, nada más a enseñarlo, dijo, eso es oro. Digo, no obstante, haz lo que haya que hacer, analízalo a ver si es oro. Y digo, hago lo que quieras, pero eso es oro, y efectivamente hizo las pruebas y aquello era oro. Pasamos al estudio 1 de Prado del Rey, en directo lo hicimos con esos testigos de excepción, hicimos prácticamente lo mismo y aquello era oro. ¿Qué dijeron los químicos? Que era imposible que fuera... Un gran revuelo, hay que reconocerlo.
entre unos y otros se decían, esto es imposible, pero es oro. Y decir, esto es imposible, pero ha pasado. Y los joyeros igual. Es más, hubo 2 joyeros que lo vieron, comprobaron y se marcharon cabreados porque dijeron, esto es imposible. Y se fueron, sin más. Pero allí pasó.